En este capítulo 17 veremos a Pablo llegando a Atenas y predicando a esta gente de mucha cultura, mucho arte, mucho conocimiento, pero sin conocer a Dios. Su predicación fue centrada en hablar de a ese Dios, al Dios no conocido. Quédate con nosotros. La antigua Grecia era muy idólatra. Tenían dioses paganos por todos lados, tenían templos a diferentes dioses con D pequeña. Y a pesar de todo su conocimiento, a pesar de todo lo que ellos sabían y estudiaban y filosofaban, realmente no conocían al verdadero Dios. Pero esa idolatría, dice aquí en Hechos capítulo 17, que le indignaba a Pablo. Pero aún a pesar de su indignación, fue muy sabio a la hora de predicar acerca de la idolatría a toda esta gente. Veamos cómo lo hizo. Como era su costumbre, siempre llegaba a las sinagogas a compartir y empezó a debatir con ellos, a predicar con ellos, pero también hablaba diariamente en la plaza. Hablaba no solamente con los judíos, sino con los griegos. Y se iba a la plaza a predicar, a compartir de Cristo Jesús. Y por ahí lo escuchaban los filósofos, los epicúreos, los estoicos. Todos estos estaban escuchándolo y lo juzgaban y decían, ¿qué quiere decir este charlatán con esas ideas raras, ¿no? Y otros decían, pues es que parece que predica de dioses extranjeros. Y creo que les llamó la atención. De hecho, les llamaba mucho la atención las ideas nuevas. Les llamaba la atención eso de estar aprendiendo cosas nuevas y le hablaron y le dijeron, oye, haznos saber a ver de qué se trata, ¿no? Y es como Pablo empezó a predicar, lo invitaron ahí a lo que se llama el Areópago. Su predicación en el Areópago se basó en hablar acerca de la idolatría que tenía esta ciudad de Atenas. Pero fue muy sabio, te decía, a la hora de hablar o predicar con ellos, porque no atacó directamente su idolatría, sino que les empezó a hablar de Dios y les presentó primero, dentro de todos esos altares que iba viendo, que se encontró este altar que decía al Dios no conocido, y él se paró y les dijo, ¿saben qué? Les quiero hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Y empezó a hablar acerca de Dios, presentándoles a Dios, un Dios creador, un Dios soberano, un Dios con un plan, con un propósito. Y todo esto está aquí en este capítulo 17 de Hechos. Te invito a que lo leas, a que lo analices, a que estés pensando acerca de esta predicación y cómo empieza Pablo a hablarles acerca de este gran Dios que les creó todo el universo, que es soberano, no necesita ni siquiera de nosotros y con un propósito para cada una de nuestras vidas. Dice, ¿cómo ese Dios va a caber en un ídolo diseñado por artesanos, hecho de oro o de plata o de piedra? Existen infinidad de religiones, pero casi todas ellas son similares, porque todas nacen en el corazón del hombre. Lo vemos en el ejemplo de Grecia y Roma. Tenían ídolos o dioses semejantes o derivados el uno del otro. La predicación de Pablo termina como todas las predicaciones del Nuevo Testamento, como la de Juan el Bautista, como la del Señor Jesús, como todas es, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios, como dice el verso 30. Curiosamente así termina la predicación y él finaliza esa hermosa predicación ahí en el Areópago y el resultado fue simplemente que algunos se rieron, pero otros creyeron y confiaron, aprendieron más y creyeron en el Señor y se convirtieron al Señor. Eso es lo importante, que nosotros debemos entender de que a la hora de predicar, el resultado final es entre Dios y ellos, entre Dios y las personas que nos escuchan. No esperes un resultado inmediato, no esperes un resultado positivo todo el tiempo, porque quizá no es positivo en este momento, pero esa palabra, esa semilla sembrada en su corazón es lo que va a cambiar a las personas, porque recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Nuestro trabajo es compartirles, predicarles y Dios hace el resto en sus corazones. Dime tú qué más encuentras que te llama la atención en este capítulo 17. Platiquemos al respecto, pon en los comentarios. Dios te bendiga y seguimos leyendo. Nos vemos en el próximo capítulo, el capítulo 18, donde Pablo conoce a Aquilas y Priscila. Dios te bendiga. Nos vemos.